a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias provinciales, locales, autonómicos y de la Administración General del Estado, con la que estamos en permanente contacto y colaboración una vez más. Pues de nuevo deciros que nuestros efectivos pues son fantásticos, ¿no? Y por tanto conviene seguir las instrucciones que se nos den, las instrucciones que estamos trasladando durante el día de hoy, y tengo que decir que dentro de lo que está ocurriendo, pues las cosas pues van como os acabo de contar, afortunadamente sin ningún daño material, sin alerta hidrológica, y todos muy pendientes y todos muy atentos a la profesionalidad de nuestros efectivos, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. 9 minutos sobre las 12 del mediodía y comenzamos ya en nuestro magazín matinal Cerca de Ti con esta nueva edición de A Vista del 15M, donde nuestros compañeros nos acercarán toda la actualidad desde un punto de vista diferente. Recordamos también a nuestros oyentes que pueden participar en este espacio llamando al 96 250 4508. Y como siempre, previa identificación desde el respeto y siendo más o menos breves, pues podéis comentar cualquier cuestión a nuestros compañeros. Por el momento hoy tenemos con nosotros a Cristóbal Aro. Le damos paso. Compañero, buenos días. Muy buenos días a ti y a toda la gente y bienvenidos este año nuevo al primer programa de A Vista del 15M. Y no veas cómo está el añito para empezar el programa, ¿no? Bueno, vamos a comentar cosas al respecto, ¿no? Y nada, antes de empezar, como siempre, pues gracias por estar ahí al otro lado. Gracias especiales a La Resistencia. Si estás escuchando esto, soy La Resistencia, no cabe ninguna duda. Aunque también me imagino que habrá gente que por casualidad habrá encontrado este programa en el dial de la radio. Pues nada, también dedicado para todo el mundo que nos esté escuchando, incluso para todos aquellos que nos están escuchando para ponernos como hoja de perejil, que dicen en mi pueblo, ¿no? Pero en fin, encantado de comentar la situación, de que cada uno de nosotros y nosotras podamos debatir, pensar, criticar, proponer, ayudar a mejorar el mundo en el que estamos viviendo. Bueno, un saludo también para María Jesús, que igual nos estará escuchando, que ya me ha avisado de que no va a poder venir y mira que tenía ganas, como cualquiera que esté interesado por la marcha de la humanidad, tal como está el patio, pues la verdad es que apetece no. Hay que hablar y solucionar los problemas porque si no, mal asunto para todos, ¿no? Bueno, pues como decía, vamos a empezar el programa y como tú decías, como dice la cabecera y como dice Raúl, si quieres comentar cualquier cosa, llamar, proponer algún tema, preguntar cualquier cuestión, pues encantados de compartir noticias, opiniones y aspectos de la actualidad. Y nada, vamos a empezar el programa y la verdad es que hay temas por todas partes, ¿no? Como está la locura cotidiana día a día inundándonos con noticias que parecen mentiras, pues la verdad es que no damos abasto, es una realidad. Y también, como comentamos muchas veces, aquí en este programa intentamos hablar de cosas importantes, ¿no? Yo qué sé, para hablar de la lotería o de los Reyes Magos, pues ahí está todo el mundo ya hablando del tema, ¿no? Aquí intentamos hablar de cosas importantes y esas, creo que lo intentamos cada día de nuestra vida, ¿no? Y a pesar de todos los pesares, hay tantos temas importantes que al final se nos quedan en el tintero muchísimos, ¿no? De hecho, por ejemplo, el tema del cambio climático que se está provocando, que creo que es, los científicos también lo creen, es el problema más importante al que se enfrenta la humanidad, pues prácticamente está dejado de lado, ¿no? Con tanta locura cotidiana, los temas gravísimos, importantes, se están quedando en el tintero. Pero, en fin, vamos a ello. Y hoy, casualmente, pues me he encontrado en las últimas noticias de los últimos días temas que tienen relación con lo que estamos haciendo con el planeta Tierra, que nos sustenta la vida aquí en este planetita.
Y hay 4 noticias que me he encontrado antes de empezar a entrar en polémicas cotidianas, diarias, las últimas locuras de la humanidad. Bueno, como si acabar con el planeta Tierra y la vida no fuera la primera locura, ¿no? Nos cuentan aquí, hace unos días apareció una noticia una investigación científica que habían descubierto estudiando el genoma y las características físicas de los osos polares, que debido al aumento sostenido de las temperaturas está haciendo que los osos polares están mutando genéticamente para adaptarse a la nueva situación climática, de temperaturas y de tal. Si pueden, si les da tiempo, claro. Si no les da tiempo, pues morirán todos, desaparecerán. En fin, son indicativos de cómo va la cosa por aquí, ¿no? Luego ayer concretamente en un grupo de WhatsApp me mandaron un vídeo de una costa arrasada por el temporal marítimo y yo digo, no sé de dónde es esto ni a qué viene el tema, ¿no? Pero esta mañana en un periódico, en el diario.es, aparecía la noticia con la destrucción del temporal del paseo marítimo. Es en Matalascañas, ahí en Almería, creo que es, en Andalucía, el 8 de enero. El último temporal ha destruido un paseo marítimo pegadito a la orilla del mar, pegadito a un montón de viviendas turísticas familiares. En fin, lo digo porque no aprendemos, pero ya aprenderemos, no hay ningún problema. El mar nos educará para que aprendamos lo que vamos a tener que hacer, sí o sí, a la fuerza. Que el mar está aumentando de nivel y que va a arrasar todo lo que se ponga a su paso, te pongas como te pongas. Así que los alcaldes de allí, de Matalascañas, pero también de aquí, de la costa valenciana, pues tendrán que admitir que más tarde o más temprano tendrán que retirar sus casas, sus construcciones, sus paseos de la orilla del mar. Pero en fin, ya lo iremos aprendiendo. Y luego, por si acaso hay alguno hay unos cuantos partidos políticos, entre ellos Vox, que dice que lo del... Hombre, bienvenido y agradezco los refuerzos, José, que acaba de llegar. Hoy tenemos tantos frentes que necesitamos a todo el mundo. Hoy necesitaríamos 7 programas. 7 programas y 7.000 millones de personas apoyando, ¿no? Sí. Bueno, estaba explicando que como la locura cotidiana son tan grandes ya, no nos da tiempo de hablar de las barbaridades del cambio climático. Te estaba escuchando. Gracias. Te estaba escuchando y precisamente una de las muchas lecturas que se puede hacer sin querer pasarme al tema que todo el mundo quiere escuchar, ¿vale? Pero precisamente esta violación flagrante del derecho internacional por parte de Estados Unidos, una más a su larga lista, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que esta ya es descarado. A calzón quitado. Esto ya es a saco. A calzón quitado. A saco total. A calzón quitado y además, fíjate, sin disimular. Nada. Sin esconder con la nada. única mentira, que es gorda, ¿vale? Pero que les da igual Sí. reconocer que han mentido. De hecho, el Departamento de Justicia ha dicho que se lo habían inventado. Lo del clan Lo del narcotráfico. ¿Sabes? Ayer me vino un comentario a la cabeza. Tú fíjate cómo acabamos asumiendo un poco las barbaridades que dicen los políticos que tenemos ahora, ¿vale? Hice parafraseando a Isabel Díaz Ayuso, digo, coño, acaban de reconocer que se habían inventado lo del cártel de los soles, sí, todo o eso. sea, que han Vale, reconocido, el Departamento de Justicia ha reconocido que se había inventado, que no era verdad lo del narcoterrorismo, sí. Pero les iban a bombardear igual. Exactamente. Les iban a bombardear igual. Se iban a morir igual. ¿Sabes? Que igual que se iban a morir igual, pues les iban a invadir igual. Y ahora que lo comentas, me acuerdo de esto, ¿no? Estaba, antes de empezar el programa, con todas las barbaridades estas que tenemos por aquí, ya no es hipocresía, ya es a calzón quitado que dicen por aquí, ahora ya van a saco, ya les importa un rábano todo. Estaba escuchando a Amazon. Digo, hostia, es que es increíble la mentira, ya no hace falta mentiras, ahora ya pasan olímpicamente de todo. Bueno, y es verdad. Y otra de las lecturas, hablando del tema de cambio climático y tal, los científicos nos están diciendo que se están agotando los recursos. El petróleo también. Mira si está clarito. Un gobierno terrorista como el de Estados Unidos y ya no se corta un pelo. Van a por lo que queda de petróleo. A saco. Ya no se esconden. Y luego hay una cosa, que esto lo leí en un artículo a un periodista, no lo tenía yo en
en el punto de mira de este periodista, pero creo que es vasco. Hablaba de por qué está ahí Estados Unidos, y no es solo por el petróleo. Resulta que Venezuela tiene un montón de reservas de oro, Sí, diamantes, de- tierras raras, tierras raras, litio, coltán, o sea, es una mina, tiene literalmente. un montón de oros, el oro negro, el azul, el normal, blanco y todos. ¿sabes? O sea, hay un montón de riquezas. Y a lo que venía yo antes, lo que pasa que no he terminado de decirlo, es que la lectura que no se está haciendo, y que por supuesto no se va a hacer, porque si no se estaba haciendo ahora cuando explotaban el petróleo los mismos venezolanos, ¿cómo se va a hacer ahora que ha llegado ahí el tío Sam Sí. a apropiarse de todo, ¿vale? Pero resulta que todas estas riquezas están en la selva. Sí, lo van a destrozar ¿Vale? todo. O sea, No. las reservas estas de petróleo, que son muchas, las que tiene Venezuela, también es verdad que este petróleo no es de la mejor calidad. Eso dicen. Es un petróleo muy espeso, Muy muy denso, pesado. muy denso. ¿Vale? Que hay que hacer un montón de cosas, Hay que ninguna meterle- buena, hay que- para que se convierta en petróleo utilizable, Sí, señor. ¿vale? Eso ya por- eso es café para muy cafeteros. Por cierto, otra cosa, hablando de café para muy cafeteros, un instante antes de venir para acá, que ya llegaba tarde porque como con tantas barbaridades no me da abasto, ¿no? Me leo un reportaje en el mastodón de Antonio Turiel, otro periodista económico, que dice: las petroleras americanas no están interesadas en el petróleo venezolano porque no es rentable al nivel que ellos quieren. Claro que no. O sea, que dice que pues, haced lo que queráis. Claro, pero lo quieren tener ahí. Sí, lo O quieren sea, ahí. Pues, quieren para tener- cuando se agote ya todo lo que haya, Exactamente. lo poco que quede será de ellos. Exactamente. Y luego también otra cosa que se está hablando poco, bueno, en los medios oficiales no se está hablando nada de esto, o sea, nada. Hay unos cuantos temas actualmente. ¡Puah! Vale. Resulta que ya no es tanto el interés, como tú estás comentando, que tengan a corto plazo en el petróleo de Venezuela, sino que el enemigo no tenga acceso a ese petróleo. Exactamente. ¿Sabes? O sea, que China, Sí. o sea, tenerlo eso controlado para que pues ir añadiendo para que los demás colonias para que los demás no tengan. para los demás no tengan. O sea, exactamente. los demás que Es- se mueran, Es pura y dura codicia. Codicia, correctamente. ¿Vale? Entonces lo que quería decir es que toda esta riqueza resulta que están en la selva, y en concreto las reservas de petróleo están muy cerca en el Orinoco, en el valle Sí, del sí, sí. Orinoco. El Orinoco es un río enorme, dicen que es afluente del Amazonas, Amazonas, sí. pero es un río enorme, Sí. enorme, y donde hay un río enorme hay mucha diversidad, Ujú. ¿verdad? Sí, De hecho, sí. está en la selva. Una selva es Entonces, claro, un paraíso. este petróleo que estamos comentando de que es de baja calidad, porque además no solo es que es muy espeso y es pesado y hay que tratarlo y hay que, ¿no? Hay que, ¿cómo se dice? Diluirlo. Refinarlo, Diluirlo. diluirlo, sobre todo diluirlo. Diluirlo. Es que encima está a muchos metros debajo de tierra. profundidad, No es sí. como, por ejemplo, el de Canadá, las arenas Sí, sí. bituminosas estas, que está más o menos a pie de... Mm. Y aún así hay que, como tú dices, hay que mezclarlo con unos procesos químicos altamente contaminantes. Sí, sí. Lo que quiero decir con todo esto, que se está hablando mucho del petróleo, de la barbaridad que ha hecho Estados Unidos, pero no se habla, nunca se habla, lo has dicho tú al principio del programa, del elefante en la habitación, que es la crisis climática y la crisis de biodiversidad. Ujú. O sea, estamos dejando el planeta hecho unos zorros, y los que tienen que vivir en el planeta, que somos nosotros, no estamos pensando, o no están pensando, Ujú. en que si se termina de ir al garete del planeta, De aquí- quienes nos vamos a ir antes seremos nosotros. Todos, los primeros, los más. Entonces, claro, es de una imbecilidad supina lo que está haciendo el ser humano ahora mismo, Ujú. que a mí es lo que realmente me tiene preocupado, porque ya no es solo que A ti solo no. la amenaza de ese nazismo 2.0 que yo he bautizado, ¿vale? El nazismo 2.0 iniciado por... bueno, más bien iniciado, más que continuado. Continuado por el régimen terrorista de Israel y de su padrino, Estados Unidos. Ahora ya, a calzón quitado los dos, saltándose, cagándose en el derecho internacional, Todo. pues han dicho que para adelante con lo que venga. Ahora ya. Lo que pasa, y esto también lo hemos comentado, es que lo preocupante de esto es que este nazismo 2.0 en el nazismo original sí que hubo un conjunto de países que se unieron para combatirlo y supuestamente lo derrotaron, pero hemos visto que no. No, eso no Hemos sé. visto que no se derrotó, ¿vale?
De hecho, bueno, luego fuera de micrófono te contaré un sueño que he tenido terrible. ¡Terrible! Terrible, que esto ya me produce hasta pesadillas. Vale. Pesadillas. Lo que quiero decir es que, si bien ese conjunto de países occidentales, la mayoría, se unieron para combatir al nazismo original, ahora, en vez de combatirlo, o se están cagando entre él, o directamente se están alineando con él. Sí, señor. ¿Vale? Entonces, Hablaremos del tema también porque que es otra locura. la posición de Europa es un suicidio. Bueno, yo ya no le llamo Europa ni Unión Europea. ¿Cómo Yo le directamente les he bautizado como Estados sumisos de Europa. En vez de Estados Unidos, Estados sumisos de Europa a Estados Unidos, por supuesto. Sí. Pero no se puede dar más vergüenza. O sea, la posición de Europa no puede ser más vergonzosa. ¿Y sabes lo que a mí me choca? Están en plena competición a ver quién es más miserable, ¿eh? Sí. Hay gente por ahí. Y entre todos los miserables, lo que a mí me jode es que sale el charlatán de turno, que es nuestro presidente, a parecer como que es el menos miserable. Sí, y agárrate. Pero luego no hace nada. Nada. O sea que para eso, pues cállate y ya está. Y que no te busque Porque el Trump y que te detenga Claro. por protestar. Qué bueno. No sé, yo la verdad, hay veces que me siento abrumado con todo esto. Sí. Me siento abrumado, pues porque realmente a esos niveles que se está moviendo todo el asunto, es que no podemos hacer nada. No, ahí estamos equivocados. O sea, no podemos hacer nada. Podemos hacer, claro que podemos hacer. Lo que no sabemos es cómo. Es verdad, porque claro, se me ocurre que la única cosa que podríamos hacer es una estrategia coordinada de todos los pueblos, de todos los países europeos para empujar y forzar a nuestros dirigentes Tengo a una columna de Santiago Albarrico. que aislaran, porque la única forma, a estos lo único que les duele es la pela, porque en el terreno militar no le vas a ganar, porque lo tienen todo. Sí. Lo tienen todo. Tú fíjate lo que han hecho en Venezuela. Lo difícil que es hacer lo que han hecho, ¿eh? No, y asaltar un petrolero en Islandia o en el Caribe. Quiero decir que lo tienen todo. Es una tienen locura. 700 bases en todo el mundo. Sí. En fin, es imposible por el tema de las armas. La única forma que a mí, dándole vueltas se me ocurre de que este imperio se hunda es desde dentro. Y la única forma de hundirlo desde dentro es aislarlo desde fuera. Eso es un tema importante. Ahora últimamente, de pura casualidad, es que no quiero molestar a ningún oyente, de pura casualidad, estoy consiguiendo unos cuantos vídeos de algunos periodistas económicos particularmente, de cómo la situación está cambiando sin que nadie se esté dando cuenta y sin que intervenga la gran mayoría de la población del mundo. Sí. Es una cosa, luego hablaremos del tema porque ese es otro largo tema. Es otro melón. Es otro melón gordísimo, pero en fin, ya ese incluso lo Pero a ti no te lo comentaremos después tomando una cerveza, porque si no... Pero fíjate, en mi mente limitada, aun con mucha información y habiendo leído mucho y tal, en ese sentimiento de que me siento abrumado y demás con todo esto, dándole vueltas y venga a darle vueltas realmente a esta gente, aunque yo creo que en parte ya está implosionando de dentro de Estados Unidos y ellos no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta. No se quieren dar cuenta. Pero la estocada definitiva para que ello implosionara desde dentro, como le pasó al Imperio Romano, ¿vale? Es que la mayoría de países alrededor de Trump, de Estados Unidos, le aislaran económicamente, porque si nadie te compra lo que tú vendes, te acabas hundiendo la mierda. Ahí hay 50 millones de pobres. Sí. Si tú metes 50 millones más, aquello implosiona. Y se matan como gorrinos. Entre ellos. Fíjate, no hace falta... Bueno, hacen falta muchas cosas que se están produciendo, además, algunas de ellas. Pero, en fin, eso lo vamos a comentar después. Porque si no, no hablaremos de las cosas que tenemos apuntadas. No sé, irán surgiendo cosas, ¿no? Sí, vamos para adelante. Vamos para adelante. Yo lo quería decir, solo comentar. Acabamos rápidamente. Un par de noticias sin importancia, ironía total. Las ciudades españolas, un montón de ellas, están triplicando límites de dióxido de nitrógeno, superando los límites que marca la Organización Mundial de la Salud. Vox dice que no hay que hacer zonas de bajas emisiones, o sea que hay que morirse envenenado, ¿vale? Y luego... Como recordatorio a esto,
recordar a la gente que cada año mueren 7 millones de personas Por contaminación. por la contaminación. Del aire. Del aire. Por poner en perspectiva, en el año de la pandemia del COVID, en 2 años murieron 1,5 millones. Y están muriendo 7 Murieron 7 millones cada año. cada año. Y va en aumento. Y va aumentando. ¿Por qué? Porque España, las emisiones repuntan un 0,6% en 2025. O sea, en vez de estar disminuyendo, que tiene que estar disminuyendo desde hace 50 años, siguen aumentando, ¿vale? Eso para terminar el apartado más importante de todos. Y ahora ya vamos a hablar de animalitos y al humanos. que nadie presta Y al que atención. nadie presta atención, por supuesto. Y ahora animalitos humanos. Y antes de empezar, una cosa. Porque claro, Disclaimer. disclaimer que es Como una advertencia. advertencia, vale. Pues mira, como la orden internacional del jefe Trump es que no se hable nada de Gaza, Pues vamos a hablar. pues vamos a hablar. Y aquí hay 2 cosas que quiero comentar. Una para un pequeño detalle. El día 1 de enero de este año empezó la orden de que Israel expulsaba de Gaza a Médicos Sin Fronteras y otras 36 ONGs que operaban allí. Es decir, se están muriendo de frío, de hambre, de bombardeos, de tiros de francotiradores, de enfermedades, de todo. Ahora, todavía, a pesar de la mierda esa que dicen, y no retiro la palabra, ese plan de paz que es otra mentira más, como cualquiera de las de Amazon, ¿no? Y hay un reportaje de Cristina Fallarás, 2, uno ayer y otro hoy, pero el de hoy es tremendo y nos da pie, agárrate lo que acabo de decir, la barbaridad esta que voy a contaros nos da pie para hablar de las cosas que están pasando. Dice esta mujer en el artículo, nos están acostumbrando a considerar que el genocidio, las barbaridades que estamos asistiendo todos los días, se dice, Europa soporta lo insoportable. Bien, nos están acostumbrando a esto, a que veamos como normal que un niño le peguen un francotirador en la cabeza o que alguien se esté muriendo de frío en los campos de refugiados mientras los ametrallan o los bombardean, ¿no? Y dice Cristina Fallarás, atentos, hoy, después de Gaza, cualquier cosa es soportable. Es terrible, es verdad. Terrible, pero es verdad. Pero ahora mira, después de Gaza, la Unión Europea, o sea, nosotras, han ampliado el umbral de tolerancia hasta la masacre de un pueblo. Es decir, que ahora ya consideramos soportable que eliminen por completo a un pueblo, como Palestina. A partir de ahí ya no se vuelve. O sea, No se vuelve. fijaros la barbaridad que estamos diciendo. Lo que cualquier persona poniéndose a pensar debería de pensar. Si consentimos que acaben de esta manera con Gaza, con Palestina, ¿qué podemos esperar del resto? No podemos esperar nada. Nada. Pero ¿Qué puede ocurrir ahora después de que estén haciendo el exterminio de Gaza? Que Trump bombardee Caracas y rapte, secuestre a un presidente. ¿Qué podemos esperar de que mañana 20 portaaviones de los Estados Unidos vayan a Groenlandia y digan, es nuestro? ¿Qué podemos esperar que digan a Europa que se muera de asco? Porque no le voy a dar ni petróleo ni gas y además al que se me ponga chulo mando a unos cuantos marines en una operación especial y me lo llevo. ¿Qué podemos esperar? Si aceptamos genocidio como animal de compañía, ¿qué defensa nos queda? No nos queda ninguna defensa. No hay ninguna. Desde 2023, cuando empezó la última fase del genocidio. Y del ya pueblo nadie hizo palestino, nada. Y nadie hizo nada cuando Ya está. bombardearon. Es que quiero recordar. Aquí Mira, se hay lo escuché. mira. Mira, se lo escuché a una persona que no la voy a nombrar para que alguno de nuestros oyentes no Correcto. tenga prejuicios. Sí, ¿Vale? Una persona, una mujer sí. política. Sé quién es y lo que dijo. y dijo iba a que decirlo yo. Desde el primer Hospital. hospital donde bombardearon en Gaza, Y que se permitió. asesinaron a 500 personas de un bombazo y nadie dijo nada, Se acabó. a partir de ahí Se acabó todo. Se acabó todo. Ahora han acabado con todos los hospitales, han acabado con todas las Ya escuelas, nadie- con todas las universidades, con todas las maestras, con todo. Ahora ya, ¿qué queda? ¿Cómo te vas a defender? De Si hecho- Europa, si el último miserable europeo no se plantó el primer día que bombardearon un hospital, estamos perdidos. De hecho, en buena medida, el ataque de Estados Unidos a Venezuela es consecuencia de no haber hecho nada. De no haber hecho nada. De la impunidad
que ha reinado estos 2 años y pico en Israel. Sí. De esa impunidad. O sea, como dice el dicho, de aquellos polvos, Estos lodos. estos lodos. De al revés, de aquellos lodos, estos... No, de aquellos... De Exactamente. aquellos polvos, estos lodos. Y ya está. Vale. Y ahora... Y luego hay una cosa relacionada con esto. O sea, es que es lo que digo. Ahora, por supuesto, todo el foco está puesto en Venezuela y puesto de aquella manera, porque cada cual habla lo que le conviene, mira, como ahí... le conviene, diciendo las mentiras y la... En fin. Déjame una cosa hablando de mentiras. Es que me llamó la atención y cuando te escuché el mensaje que me mandaste, bueno, mandaste el grupo, ¿te acuerdas? Ahora habrá que ver a los periodistas cómo van a hacer filigranas, ¿no? Y entonces al día siguiente me tomé nota. Atentos. Esto antes, el día en octubre del año pasado, en el diario El Mundo. El chavismo activa la guerra psicológica para responder a la presión USA. En octubre. Pero espérate. Todo está preparado, claro. Espérate. El día 3, el día del terrorismo en Venezuela, del secuestro del presidente. El País. Operación militar de Estados Unidos contra el régimen chavista. Voy a cambiar el nombre. Imaginaros que Putin bombardea Madrid y coge a Pedro Sánchez y se lo lleva a Moscú para juzgarlo. ¿Qué hubiera puesto el periódico El País? Operación militar de Rusia contra la dictadura de Pedro Sánchez. ¿Sería algo así? Operación militar de Estados Unidos contra el régimen chavista. Operación militar. O sea, 150 aeronaves. 2 años de preparación de la inteligencia americana. Un cuartel, el de Maduro, reproducido para que lo hicieran las pruebas ahí. Bombardeó ahí no sé cuántas posiciones allí. 80 muertos, que por cierto, ni un solo periódico español ha dicho el número de muertos de la operación. No, 80 más los 100 de las barcas, de las 100, lanchas. 100 y pico. Espera, el mismo día, en El Mundo, Trump caza a Maduro y mandará en Venezuela. ¿Eso es un titular o eso es una...? Es que me muerdo la lengua. Atentos. En las provincias ese mismo día, la Casa Blanca señala ahora a Cuba y a Colombia. Ole tus narices. A ver, todo el terreno lo han ido preparando. Espera, Televisión Española, Radio Televisión Española el día 3. Conflicto USA-Venezuela. Ya está. Ahí queda eso. Tócate los huevos. O sea, es indecente, no. Es asqueroso lo que tenemos. Se acaban las palabras. Yo hay veces que... Y una palabreja que yo cuando la vi la primera vez digo, qué asco, qué asco, qué asco. En Televisión Española también lo utilizaron. Helicópteros se desplazaban para extraer al presidente Maduro, como si fuera una muela. Como si fuera una muela. Ojo que la cosa es porque cuando se habla de extracción, precisamente es cuando tú rescatas a un rehén. Sí, cuando sacas a alguien de los escombros. Exacto, Extraen. extracción tal. Pero cuando es un secuestro puro y duro, llamar a extracción... A mano armada. Claro. En una acción terrorista. Exactamente, llamando a armada y además que murió gente. Sí. O sea, mataron a gente para poder secuestrarlo. Destruyeron edificios y de todo. En fin, a mí, más allá de indecente, si hubiera una palabra la emplearíamos, pero... Y la última que tengo del día 5 de enero, en el periódico La Razón, dedicado a todos los votantes del PP, impecable posición del PP frente a Trump. Impecable. Es decir, el PP está completamente de acuerdo a que Trump utilice el terrorismo de Estado. Por cierto, había ahí un bebé que no me acuerdo cómo se decía, ponían una imagen de un personaje del Señor de los Anillos, del rey. Uno de estos. Que hay un momento dado que en una de las películas del Señor de los Anillos
dice, pero hoy no es ese día. Y entonces apostaba a ese meme, ponían, ¿llegará algún día en que el PP condene algún golpe de estado militar? Y abajo ponía, pero hoy no será ese día. Hoy no, como dice el... Hoy no será ese día. Hoy no. Y hay una cosa curiosa, que el mismo día del golpe militar me veo una noticia que pone: Ucrania apoya el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro. Lo apoya Ucrania, ¿vale? O sea, un país que ha sido invadido por otro... Sí, que ha recibido lo mismo que ha hecho Trump, pero por parte pero de que además que ha sido invadido por otro y que ha sido provocada esa invasión por el que acaba de invadir otro y estaba jaleando a ese país. Es una locura. Bienvenidos al manicomio. Total. Pero espérate. O sea, que a ver, que la geopolítica, esa palabra insidiosa y asquerosa y que está llevando el mundo a la ruina, tiene cosas fuertes, ¿no? De contradicciones, de alianzas raras y tal. Pero esto de Ucrania... No, es que ese es uno de los ejemplos, ¿no? Que un país que ha sido atacado por otro país defienda que Estados Unidos ataque a otro país. Es decir, mira lo que me han hecho y me parece estupendo que lo hagan en otro sitio. Sí. Es algo increíble, ¿no? Pero a continuación te encuentras que ayer Pedro Sánchez quiere enviar tropas a Ucrania, españolas. Sí. Tropas de paz. Tropas de paz. Tropas de paz. Atentos. Hay una frase que se utiliza mucho por ahí en esta... es que me tengo que morder la lengua tantas veces en estos periódicos o lo que sea, que dicen Trump negocia. La última es acojonante. Me voy a tener que morder muchas veces la lengua hoy. Te va a hacer sangre. Me voy a hacer sangre. Dinamarca negociará con Trump sobre Groenlandia. ¿Hace falta ser más estúpido? ¿Se puede ser más imbécil? O sea, a ver, ¿Trump negocia? ¿Trump cumple algo de lo que negocia? No, pero lo que chocante es que curiosa forma de negociar, que es o me lo vendes... O te invado. O te invado y te lo robo yo. Sí, señor. ¿Sabes? Eso es negociar. ¿Eso es negociar? Eso es negociar, ¿vale? Y espérate, Trump ha negociado así, con estas características, lo de Ucrania. Yo me quedo las tierras raras y Rusia se queda con el territorio. Agárrate. El plan. Negociación perfecta. ¿Y el país invadido qué? No, eso es que se mueran como los de Venezuela, ¿no? Pero espérate. Pedro Sánchez dice que, de acuerdo, Estados Unidos se lleva las tierras raras y Rusia se queda el territorio. Y nosotros mandamos tropas. ¿Mandamos tropas para qué? ¿Hace falta ser más imbécil todavía? Aquí hay lo que tú decías, hay una competición a ser más subnormal, más rastrero, más miserable, más asqueroso entre todos los líderes de la Unión Europea. Empezando por Dinamarca, acabando por Alemania y terminando por Pedro Sánchez y por la tropa esta de subnormales que tenemos en Europa. Pero hay quien gana. Fíjate tú, es difícil, ¿eh? Es difícil. Se puede ser todavía más subnormal aún. Más. María Corina ofrece compartir el Premio Nobel de la Paz con Trump. María Corina, que ha dicho Trump que se vaya a fregar... Se ha orinado encima de ella. No, que se vaya a fregar escaleras, que no cuenta con ella para nada. Aunque le haya dicho María Corina a él que bombardee Venezuela. Exacto. Es decir... Aunque lo haya jaleado, se lo haya pedido... Le ha dicho que tome los recursos de nuestro país. Tome lo que quiera, llévese y ahora lo que te quiera. dice, vete a fregar escaleras y tú dices, señor, ¿quiere usted compartir mi premio? Hace falta ser una competición de subnormales, sí. de miserables. Lo mejor es que la academia, que tampoco que sea aquello un dechado de democracia, pero la academia del Nobel si sueco, le ha dado la paz a Obama, le ha dicho que no se puede compartir, que una vez se ha dado ya no se puede compartir. Esa es otra subnormalidad por parte del equipo Nobel, madre mía. Ya te digo, esto es ya... fíjate lo que tú decías, no nos consideramos superdotados ni una gran mente clarividente ni nada de eso, somos un tío normal y corriente. Pero si te pones a pensar un poquito normal, es que no puedes llegar a ninguna conclusión que sea, no sé, es que es absurdo, ¿no?
Bueno. Hay un tuit. Ay, espera. Es que esta última línea, yo cuando le he visto digo... ¡ah! Ya sabéis, Dinamarca va a negociar, entre comillas, todas las comillas que queráis, con el Trump. Pero el secretario general de la OTAN apoya mayor presencia militar de los Estados Unidos en Groenlandia. Claro que sí. Y tiene no sé cuántas bases, no sé cuántos miles de personal militar allí ya. Pero no le parece bastante. A pesar de la amenaza que Pero no... si el Marrute, el Ese es- imbécil era el que le decía papá a Trump. Cuando Correcto. decía, toma, te vamos a dar todo el dinero de Europa Correcto. para armas. Tú tranquilo que lo van a tal y No cual. te preocupes. Y No te ahora, preocupes. y ahora les está diciendo pues que manden allí todos los equipos militares de Estados Unidos y ya no hace falta que lo invadan. Ya está todo lleno. Otro privilegiado de los que nos está dirigiendo los destinos en Europa. Pues mira. Ay, y una cosa, yo quiero leer esto porque esto me desahogué. Vale, vale. Me desahogué. Lo siento, me desahogué. Dejadme que me desahogue también a mí que ahora. Dale. Se llama... Ahí va. No voy a decir quién es para que no hayan prejuicios y ya vosotros... Y perdonadme y perdonar a Pero las... mira, antes de que lo leas, una de las columnas que hizo, creo que el mismo día o día después, David Torres, Sí. impresionante. Ha hecho unas cuantas estos días. Pero ¿cómo era? No sé qué, cara al sol. Sí. ¿Cómo se llama el artículo? Oye, no me acuerdo. Sí. Es buenísimo. Buenísimo, Pero buenísimo. si no fuera por la gravedad del asunto, me Sería- estaba descojonando de cómo reparte hostias como panes este. Comparar. Es una cosa... Justo el día que decía que Pedro Sánchez quería enviar tropas. Ese mismo día salió el artículo. Y yo me apunté en ese día. Digo, mira, justo la cara y la cruz de una moneda. La cara, el David Torres, y la cruz, el Pedro Sánchez. O sea, uno que lo tiene todo clarísimo, pegando palos a todo el mundo con toda la dignidad del mundo, y un miserable. Y un miserable. Vale, y ahora me voy a desahogar, perdonadme. La rata vieja de Europa. Nos cuesta decir que Estados Unidos es, en este momento, un régimen fascista totalitario, porque, en cierto modo, nos sentimos identificados con dicho país. Esto es así por razones obvias. Europa ha acabado convirtiéndose en la triste mascota del tirano. No un perro juguetón, no una gata independiente, sino la triste rata en una jaula alimentada con restos de triperío y basura. La rata europea que los Estados Unidos de Trump mantienen a base de restos no juega ningún papel. No se trata de un bicho de laboratorio, ni siquiera eso. No le abrirán las tripas para jugar a científicos crueles. La rata apenas da vueltas en su encierro, alimentada, dócil, adormecida. Como rata mansa y cebada, no se ha percatado de la manera en la que sus ahora dueños han ido apartando la jaula que habita hasta dejarla arrumbada en un rincón por donde nadie pasa, a donde nadie mira. Si alguien se fijara, pero ¿quién lo haría y para qué?, podría comprobar que en realidad ya no tiene forma de roedor. El lomo flácido, el hocico viejo, las orejas desaparecidas y la cola carcomida conforman una masa gris, amorfa con calvas y ronchas aquí y allá. Mientras asistimos a la nueva era de intervenciones de los Estados Unidos en Latinoamérica, las palabras huecas de los líderes europeos van rebotando de un medio de comunicación a otro. No se dice nada. Algunos aplauden sin demasiada emoción. Otros proponen mediar o nombran algo antiguo llamado derecho internacional. Los líderes europeos son los piojos entre el pelo ralo de la rata vieja. Nada que decir. Por supuesto, mucho menos que hacer. Desde el rincón en el que no quieren reconocerse, como de costumbre, asisten al descalabro con su onerosa mansedumbre a la que llaman bienestar. Y así estamos nosotros, sin saber si esperamos que maten a la rata o que la rata muera de un empacho de ruindad. Algunas personas se preguntan cómo hemos llegado hasta aquí, hasta el rincón más sucio y olvidado de las posesiones del imperio. Otras, la mayoría, ni siquiera saben qué tienen que celebrar cuando sus representantes sonríen ante el secuestro de un presidente y la repetición de un crimen que creíamos podría no repetirse. Brutal, ¿eh? Es absolutamente brutal. Apabullante. Es increíble porque además refleja una realidad de una manera muy gráfica. Lo describe perfectamente. Europa es una rata vieja abandonada en un rincón
muriéndose de asco y absolutamente inútil. Es tremendo, Sí. tremendo. No, nadie cuenta con Europa para nada, no somos referentes de nada, somos... Pues, Nada, es que lo ha descrito perfectamente, Perfectamente, es No increíble. se puede decir mejor. Y luego yo si tú tendrás cosas, yo tengo cosas. Tú dirás, aquí, No, yo quiero leer tengo otra. un montón, pero un montón de cosas. Un montón de cosas aquí acumuladas, como hace tanto tiempo que no venimos. Yo quiero hablar más de Maduro. Aníbal Malvar, el día 3. Dale. Venga, vamos Venga. para allá. El día 3, ¿eh? El día 3. Aníbal Malvar Es tremendo, ¿no? Escribo esto aún sin creerme que Donald Trump haya secuestrado a Nicolás Maduro. Es un bulo. ¿O no? Quizás el fascismo es un bulo hecho realidad. Hace una década, el Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, declaró que Venezuela era un peligro planetario, el núcleo atómico del Armagedón, el hogar de todos los trasgos, íncubos, súcubos y demonios del universo. Fue aquel ángel negro y demócrata quien impuso más de 1 millar de sanciones para ahogar la economía venezolana, sin aportar una sola prueba que sustentara estas medidas. Sitiar una ciudad inexpugnable para matarla de hambre, al no poder someterla por las armas, es costumbre bélica muy antigua. La practica Estados Unidos con sus bloqueos. Matar de hambre a miles de niños con la excusa de liberarlos se ahorra mucho en pediatría. Lo que pasa es que ya no funciona. El mundo ha cambiado. A pesar de las sanciones, la economía venezolana ha crecido por encima del 6% de su PIB. España, con menos del 3%, presume de ser el motor económico de Europa. Dato mata a Pazguato. Voy a escribir bastante de memoria porque todo esto se ha acelerado tanto que es difícil documentar ciertos matices. A los que dicen que la República Bolivariana de Venezuela no es una democracia, habría que recordarles que en cada convocatoria electoral se invita a agentes internacionales independientes o dependientes para verificar la limpieza de los comicios. Pocos se apuntan. José Luis Rodríguez Zapatero sí lo hizo en numerosas ocasiones. En las últimas integró el denominado Grupo de Puebla, que reúne a más de 50 personajes progresistas, entre ellos 10 expresidentes de gobierno. También varias universidades y periódicos de Estados Unidos crearon grupos de observadores no oficiales. Pero casi nadie quiere ir a verificar las elecciones en Venezuela a pesar de ser invitados. ¿Por qué? Tampoco me explico por qué tiene que ir a nadie a verificar la limpieza democrática de un país. Sería hermosa práctica si fuera recíproca. Si, por ejemplo, las autoridades venezolanas tuvieran derecho a comprobar las urnas en Estados Unidos. Elemental. El propio Donald Trump puso en duda la limpieza del sistema cuando denunció pucherazo tras ser derrotado por Biden. Los votos californianos que dieron la victoria a Bush sobre Al Gore olieron siempre a podrido y la propia administración estadounidense los investigó hasta que cayeron en el desván del apolillamiento. Estados Unidos necesita más supervisión extranjera que Venezuela para demostrarnos que es una democracia. Y aquí viene una cosa muy curiosa. No se entiende una democracia con solo 2 partidos y en las que siempre gobiernan millonarios. ¡Qué bueno! Y luego, el secuestro de Nicolás Maduro es solo un salto cualitativo, no cuantitativo. El régimen estadounidense ya asesinó a Salvador Allende, a Gaddafi, a Saddam, a Osama Bin Laden y a muchos otros sin juicio ni hostias. A Bin Laden ni siquiera nos lo mostraron muerto. Declaró Barack Obama que lo lanzaron al mar, como si fuera lo más normal del mundo, para que nadie acudiera a su sepulcro a venerar su memoria. Yo, en el colegio, inventaba excusas más elaboradas cuando no enseñaba los deberes. Matar sin juicio ya está fatal. Tirar después al cadáver ya roza el sadismo. Pero afirmar que has hecho todo esto por el bien de la democracia es casi más guarro que comer sopas con los dedos. Eso, Maduro de Aníbal Malvar. Pero Jonathan Martínez Lo he leído esta mañana. dice lo siguiente. Esto es tremendo, ¿eh? Sí. Hay algunos que están hablando de aquí de que la democracia de Venezuela no existe, tacatá. Y dice Jonathan Martínez, aceptemos por un instante que el ABC está en lo cierto y que Maduro es un cruel dictador. ¿Quiere decir eso que una empresa de renombre español como Repsol hace negocios millonarios con una dictadura? ¿Que la niña bonita de la marca España hace caja con la sangre de los opositores? ¿Que John Imaz, el presidente, bebe los vientos por una dinastía de dictadores? ¿Que los políticos del PP y el PSOE que hicieron las puertas giratorias de la petrolera nunca tuvieron el mínimo escrúpulo
escrúpulo moral, los periódicos más feroces contra Maduro no le piden cuentas a Repsol, entre otras cosas por lo que la compañía se anuncia en sus páginas. De pronto, el dinero generado en una dictadura ya no resulta inconveniente. Hipocresía europea, aparte de imbecilidad europea. Yo recomiendo, aparte de estos artículos que has leído tú, el que he dicho antes, que ya sé cómo se llama. Se llama Nada Nuevo Cara al Sol. Cara al Sol, correcto. Y ahí hace un repaso. ahí tiene tela marinera. Yo tenía aquí un montón de cosas atrasadas que ya casi han quedado caducadas. Sí, esa es otra. Porque ahora fíjate, no es que hayan quedado caducadas. No, que las retomaremos y las comentaremos porque son importantes, ¿vale? Pero una cosa, compañeros. Sí. Que ha llamado un oyente y de forma anónima ha dicho que os dé la enhorabuena por el análisis que estáis haciendo. Vale, muchísimas gracias. Y que le gusta mucho. Gracias a nuestro oyente. Y además eso nos anima a continuar diciendo las cosas de otra manera diferente a los telediarios, porque... Mira, ahora que has sacado el tema de Maduro, ¿vale? Está, fíjate, escuché por ahí... Gracias, señora. O leí un tuit por ahí, fíjate, muy acertado, ¿no? Que decía, hace 20 años, más o menos, un poco más, ¿no? Salimos millones de personas a las calles contra la invasión de Estados Unidos en Irak. Eso es muy bueno. ¿Vale? Y nadie se planteó defender a Saddam Hussein. Defender a Saddam Hussein. Sí. Simplemente estábamos contra la guerra y contra la invasión y contra la vulneración del derecho internacional, ¿vale? Correcto. Ahora hay mucha gente que está justificando esto porque Maduro patatas. Sí. ¿Vale? Pero aún así, dando por hecho lo que algunos medios dicen, es que si era un dictador, que si no sé qué, que no sé más. Sí que es verdad que cuando te vas a otros foros, no, por supuesto, lees la bazofia de los diarios españoles que le dices tú. Los periódicos españoles. Los periódicos españoles. Pero si te sales fuera de eso y buscas y rebuscas, sí que parece que en los últimos años Maduro había hecho una deriva autoritaria, ¿vale? Había más represión, en fin. Pero es que eso no justifica para nada que un país se salte el derecho internacional y haga lo que ha hecho. Ni operación quirúrgica ni hostias. Nada, es que además no... Es imperdonable. O sea, tú no puedes plantar el mayor portaaviones que tienes en el Mar Caribe, ¿vale? Y desde ahí lanzar, primero, bombardear lanchas con pescadores, con gente pobre la mayoría, y empezar a asesinar extrajudicialmente a quien te pase por los cojones. Y luego blandar 150 helicópteros... Meter operativos de la CIA en un país soberano, plantar una operación de este tipo, secuestrar al presidente, sea legítimo o no, porque, oye, escúchame, ahí tenemos todos los países petrodólares de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, todos estos no tienen presidentes electos, son monarquías medievales, autoritarias. El otro día escuchaba un dato apabullante. En 2025, Arabia Saudí ejecutó a 350 personas. Sí, récord. Habría que ver las barbaridades por las cuales fueron ejecutadas esas personas. Y a esa gente nadie va a secuestrar a ningún jeque, ni a ningún príncipe. Netanyahu ha matado a 200.000 personas. Netanyahu ha cometido, está buscado por la Corte Penal Internacional y nadie va a secuestrarlo. ¿Dónde están ahí los salvadores? Correcto. Es que es alucinante. Entonces, claro, y luego si ya te pones exquisito con esta gente, ¿no? Dices, bueno, vamos a poner más ejemplos. Corea del Norte. Corea del Norte es un régimen cerrado, que lo ponen a parir como que si aquello es una dictadura de aquí y de allá. Y no niego que es un país autoritario, donde hay libertades civiles restringidas y tal. Pero a estos no le dicen nada. ¿Sabes por qué? Porque tiene la bomba atómica. Sí. Pero como Venezuela tiene la desgracia de que no tiene bombas atómicas, pero tiene petróleo, pues ya han hecho lo que les ha convenido para acabar haciendo lo que querían. Sí. Lo que llevan haciendo, ojo que Chávez ya lo dijo, ¿eh? Chávez. Sí, hace 20 años ya dijo, algún día, a mí me han dicho que algún día van a venir aquí y con la excusa de que del narcoterrorismo tumbarán o que querrán tumbar al gobierno y se me llevarán. Sí. Y ha pasado idéntico. Sí. Lo dijo hace 20 años, ¿eh? Entonces, claro, es lo que tú comentabas, o lo que comentaba en el artículo Aníbal Malvar. Es decir, en Venezuela siempre tiene que estar en el punto de mira de
Yo he leído, o sea, Chávez ganó 9 elecciones. 9. Y ahí había, vamos, Jimmy Carter, iban todos ahí a monitorizar las elecciones. No hubo nunca pucherazo. Estas últimas elecciones de Maduro, en donde dicen que sí, que hubo porque no entregaba las actas, pues yo ya no lo sé. No puedo decir que sí ni que no, tampoco. ¿vale? Pero en todo caso, los problemas de Venezuela los tendrá que solucionar Venezuela. ¿No? Pues eso, que me parece increíble. O sea, Y ya para dar un poco de ánimo a la gente, yo recomiendo el artículo este de Un mundo desconocido de Santiago Albarrico. No os lo voy a leer porque es muy largo, pero cuenta una cosa que me parece muy correcta. Dice que vivimos en un mundo desconocido. O sea, ahora, y además es verdad, si nos ponemos a pensar, lo que está ocurriendo en un mundo anteriormente era inimaginable. Estas cosas que están ocurriendo, ¿no? Y comenta el tema de que, claro, vivimos en un mundo desconocido porque ya no sabemos lo que nos podemos esperar, ya no solo de psicópatas como Trump o como cualquier gobernante europeo, ¿no? Sino del vecino de al lado. Porque hay un ejemplo que pone que es dramático. Dice, por ejemplo, en el siglo pasado, todos sabíamos que para que Salvador Allende pasara a una dictadura de Pinochet, tenía que intervenir Estados Unidos y pegar un golpe de Estado y apoyar y tal. Pero ahora lo que no podemos imaginar es por qué en Chile de Boric han pasado a Kars directamente, sin saber por qué. Porque ya no entendemos ni a nuestros vecinos. Ya no nos entendemos ni a nosotros mismos, ¿no? Y termina de una manera muy bonita. Decía, bueno, comenta una frase que me encantó. Dice, 2025 ha sido el año de la fiebre. Tenemos una enfermedad y tenemos la fiebre. Pero ahora lo que viene no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Idea, ¿no? Entramos en terreno desconocido. Y os leo porque esto es muy bonito. Dice, ¿qué se puede hacer entonces en un mundo desconocido? Intentar conocerlo. ¿Qué se puede hacer en un mundo desconocido en el que no conocemos ya a casi nadie? Intentar hacer amigos. Ninguna de las dos cosas es fácil ni probablemente eficaz. Pero en estos días, a punto de comenzar el año 2026, con más frío dentro que fuera del cuerpo, pienso en mi queridísima amiga Yayo Herrero, quien me decía la semana pasada que en la izquierda menuda teníamos que seguir el consejo de Aznar, el que pueda hacer que haga, pero en la dirección opuesta, para preservar instituciones aunque no sean las que queremos, y para hacer nuevos compañeros aunque no hayan leído a Gramsci. La única tentación que debemos evitar es la del derrotismo. Así que propongo contra mí mismo esta fórmula como propósito para el año nuevo. No quedarnos a solas ni siquiera para pensar. Qué bonito. Así que ánimo. Mira, el otro día saqué, creo que era de un tuit. Dice, Trump cree que cualquier persona que no sea blanco, anglosajón y protestante es un infrahumano. Y le importa un pijo lo que le suceda. Pues, Él quiere, espera, esto es bueno. Él quiere todas las riquezas del continente para él y sus colegas. Si Venezuela no tuviera petróleo, no sabría ni situarla en un mapa. correcto. Además es una realidad. Pero ¿quieres una más gorda? ¿Quieres una más gorda? Es que esto es bueno, eso es bueno. A ver si la encuentro. A ver. Hay gente muy lúcida por ahí sí. escribiendo cosas muy breves, muy chulas. Cuando hizo el discurso, después de la invasión y tal, Sí, que aquella- esto es otra. aquella O sea, sarta. estaba yo escuchando la radio y de repente dicen, vamos a cortar la programación a las 5 porque va a intervenir el presidente de los Estados Unidos. Nuestro Y jefe. me quedo así Nuestro y jefe. digo, ¿en serio hay que pararlo todo para escuchar a este almendrugo Este mentiroso, Es acojonante el nivel de vasallaje total. total, ¿eh? Y Total. me pareció estar en una película de estas americanadas, Sí. donde viene una invasión alienígena y sale el presidente en todas las televisiones de todo el mundo, de todo el mundo, como el Mesías Salvador, solo que esto era una versión lisérgica total de manicomio, ¿vale? Bueno, en el discurso. Espera, yo una cosa que te quería comentar. El mismo día, el día 3, yo estaba con el coche conduciendo y en Radio Nacional, En Radio Nacional, no en la SER, en la COPE o en alguna emisora de estas de la derecha, ¿no? No, en la Radio Televisión Española. Había que ver las filigranas que estaban haciendo los que estaban entrevistando para no utilizar ninguna palabra que pudiera molestar a Trump. Era indecente las vueltas que daban para hablar, en vez de decir Las piruetas lingüísticas. las piruetas lingüísticas, era un espectáculo.
El primer día, claro, aquí nadie sabía por dónde respirar, entonces decían, a ver qué es lo Vamos que a hablo. ser prudentes. Por si acaso. Y veías cada imbecilidad. Eso. Es que nadie decía la palabra correcta, ¿no? Ni secuestro, ni ataque terrorista. Nada. Es que en esto que habéis realizado... Pues lo mismo que han hecho con Israel. Sí. ¿Tú no te acuerdas los primeros meses? Que veías la televisión y decías, pero ¿cómo es posible que digan esto? Pero tanto en noticias como tertulianos defendiendo, luego al final, a raíz de que la gente se movilizó, Claro, porque y hubo protestas y hubo movilizaciones enormes y solidaridad internacional con Palestina, al final tuvieron que cambiar el discurso. Sí, pero por la presión de la gente. Y por la presión de la gente, si no, no callan. Si no, nada. Bueno, una curiosidad del discurso de Trump el mismo día, del secuestro y del bombardeo. Trump dijo que se ha llenado el país, su país, el que crees que es suyo, de gente escapada de manicomios. Espera. Trump piensa que las personas que piden asilo en Estados Unidos, que en inglés es asylum, to ask for asylum, ¿vale? Vienen de instituciones mentales, solo porque en inglés asylum también es manicomio. ¿Vale? Según Rick Wilson, una persona cercana a la Casa Blanca, según Rick Wilson, llevan meses explicándoselo, pero no hay manera de que lo entienda. Este tipo es el que está manejando ahora el mundo. El mundo, sí, señor. Un tipo que es imbécil perdido. Imbécil perdido y además nazi. Fascista. Exactamente. Además es que lo dice claramente, o sea, si no eres blanco, anglicano o sea, la raza aria, como decía Hitler, eres un ser inferior. Lo tiene clarísimo. Es un fascista, sin más. Claro que aquí otro tuit dice que estemos siendo testigos de cómo un millonario caprichoso y demente, con una madurez intelectual y emocional de un crío de 5 años, se lleva por delante toda la estabilidad y la legislación internacional, y que las instituciones que deben impedir eso no se atrevan a mover un dedo, es acojonante. Es tremendo. Bueno, pero en fin, vamos a trabajar todos juntos para intentar cambiar esto. Voy a abusar un poco del tiempo. Que te está diciendo que cortemos. Voy a terminar con una poesía. Y para darle paso a las poetas. Damos pies a la... Es muy cortita, ¿eh? Es de... Tú fíjate cómo está el asunto, que Jorge Riechmann, que nunca... ¿Habla de política? No, que al revés. Él siempre habla de política. Él nunca en las redes publica ningún poema suyo. Sí. El día 3 publicó uno que hizo el día 3. Ajá. Y dice así. Nadie es salvo. Humanos y no humanos. Vivos y muertos. Antepasados y descendientes. Nadie es salvo. Y a poco que te descuides te das cuenta de que tu aliento ha pasado a formar parte del jadeo del monstruo. ¡Qué bueno, qué bueno! Con eso nos quedamos, va. Vamos a quedarnos con eso. Y con la lucha contra esos monstruos. Exacto. La palabra firme, llévala, la, 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 la.